Profesor, una disculpa, ¿se puede observar la pantalla ya con bien? Sí, miro muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Pues bueno, vamos a hablar de esta conversación que nos quedó pendiente de la sesión pasada, donde hablábamos de los números poligonales. Y justo comentábamos que la naturaleza de estos números estaba ligada justamente a su forma, ¿sí? Es decir, la idea de poligonal viene de polígono, esa figura regular o esa figura que tiene una propiedad de regularidad en sus lados, en sus ángulos, ¿sí? En su centro inclusive. Y bueno, esto no es ajeno a que el niño desde edades muy tempranas puede observar cierta regularidad en las figuras que estudia o que analiza. Ello hace que particularmente en la época griega, habría mucho interés en poder explorar, en poder conocer esta conexión entre las formas geométricas, por un lado, y por otro lado, entre los números. Gran avance se da en la época de Pitágoras, ya que Pitágoras tenía una concepción muy especial sobre la noción de número. Esta noción de número, que era ligada inclusive a aspectos estéticos o aspectos sagrados en la naturaleza y en el ser humano. Es así como primordialmente, los números poligonales van a ser números, por un lado, pero por otro lado van a ser figuras. Y esto es uno de los elementos más interesantes en nuestro estudio, que estamos hablando de un concepto matemático que tiene como una especie de doble representación. De doble representación. Muy bien. Entonces, un número poligonal tiene una representación aritmética, por un lado, pero también tiene una representación geométrica. Y sobre eso hablábamos al principio de la sesión pasada, cuando nos referíamos a los cuadrados que aparecen acá, estos números cuya propiedad consiste en que son iguales a otro número elevado a la segunda potencia. Y de hecho, el nombre de cuadrado que comúnmente utilizamos en las matemáticas tiene que ver más con la forma de la figura en la cual podemos acomodar estas fichas que representan los números. Entonces, si observamos un número cuadrado en este sentido, no es otra cosa más de que un conjunto de fichas
Esas fichas que, por cierto, podemos utilizar con nuestros alumnos en educación primaria, con nuestros alumnos en educación secundaria, e inclusive con nuestros alumnos en educación preparatoria o media superior. ¿Qué podemos decir al respecto? Entonces, que un cuadrado es un número que forma una figura de cuadrado donde, al formarse esta figura, cumple la propiedad que tendría todo un cuadrado, que sus lados son iguales. Pues el primer número cuadrado es 1. El segundo número cuadrado sería un cuadrado de 2 por 2, que es 4. El siguiente número sería un cuadrado de 3 por 3, que es 9. Bueno, estos son los números cuadrados, pero esos números cuadrados podemos sumar también los números triangulares. Ahí aparece el 1, un número triangular. El 3 como un número triangular, y observemos nuevamente una propiedad interesante, que es el hecho de que estos números triangulares forman una figura, de triángulo. Pues tenemos el 1, tenemos el 3, después tenemos el 6. Ahí está otra figura. Correcto. Entonces, ¿qué más podemos decir? Podemos decir entonces que estos números triangulares, pues tenemos el 1, el 3, el 6, el 10, el 15. Desde el punto de vista pedagógico, lo que nos va a interesar acá es el hecho de que tenemos un concepto matemático representado de dos formas. Por un lado, con el concepto aritmético de cuadrado, de un número cuadrado, de un número triangular, pero por otro lado, y además representado por un símbolo, que es un número, 1, 3, 6, 10, 15. Pero por otro lado, tenemos ahí una representación geométrica, que en este caso es este conjunto de fichas que podemos recortar en la clase o que podemos adquirir en la escuela para representar los números. El 1, el 3, el 6, el 10, el 15, etc. Entonces tenemos dos representaciones. Y sí, el primer trabajo era este, ¿verdad? El primer trabajo al que usted hacía referencia, que había podido revisar en el video, era Correcto. si tenemos un triángulo que tenga n puntos, un número triangular que tenga n puntos en su lado mayor, la pregunta es ¿cuántos puntos tiene en todo el interior este triángulo? Y probablemente ya de este ejercicio, no sé si la pudo revisar o la conoce. Sí, la pude revisar, pero no, no recuerdo la asociación, la verdad, cómo está compuesta. Muy bien. De hecho, esta sucesión, la parte interesante consiste en cuando el niño se da cuenta cómo construye los números triangulares. De hecho, al tratar de contestar esta pregunta, el niño va descubriendo que, por ejemplo, tenemos el 1. Es el primer número triangular. Pero ¿quién es el siguiente número triangular? Es 3. Así. ¿Y quién es 3? Es Esa parte 1 la más 2. Correcto. Después tenemos el 6. Y el 6 es 1 más 2 más 3. Después tenemos el 10. Y el 10 es 1 más 2 más 3 más 4. Después tenemos el 15, que es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Es decir,
el niño se va dando cuenta que los números triangulares van creciendo cuando a la última línea de esta línea de puntos que formamos, vamos agregando un nuevo valor. Es decir, si observamos, tenemos el 1, el 3 es 1 más 2, el 6 es 1 más 2 más 3, el 10 es 1 más 2, 3 más 4. Pero si estoy en las clases, ya la voy a dar. Oye. El 15 es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y entonces preguntarnos por el número de puntos de un triángulo de n puntos, justamente, sería preguntarnos por cuánto es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 hasta n. Y en la cantidad. Hasta n, donde n es un número natural, así es. Y en este caso, ese número natural n también representa el número de puntos, del lado más grande del triángulo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que este número, esta suma, 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, es una suma ya conocida en las matemáticas. Es la suma que hizo Carl Friedrich Gauss. ¿Sí? Correcto. Toda una anécdota muy interesante cuando Gauss va a la educación básica en Alemania. Gauss, uno de los matemáticos, también astrónomo, más reconocidos en la historia. Es tanto así que ya en Göttingen le llamaban el príncipe de las matemáticas. Gauss entonces va a darse cuenta de una regularidad muy especial en los números. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos sumar del 1 hasta el 100, es decir, si quisiéramos sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 99 más 100, si quisiéramos sumar todos los números naturales consecutivos del 1 al 100, Gauss se da cuenta que hay una manera rápida de hacerlo. Y la manera rápida consiste en acomodar los números en orden ascendente del 1 hasta el 100 y luego en orden descendente del 100 hasta el 1. Podemos imaginar cómo acomodamos estos números. Y si hacemos la suma término a término, lo que nos quedaría sería algo así. 1 más 100, 2 más 99, 3 más 98. Doctor, disculpe, ¿está haciendo alguna presentación? No, solo lo Okay, estoy okay. comentando de manera oral. Ajá. Okay. 1 más 100, 2 más 99, 3 más 98, 4 más 97, y así podríamos continuar. Y nos damos cuenta que siempre el resultado de estas sumas es 101. Correcto. 1 más 100 es 101, 2 más 99 es 101, 3 más 98 es 101, 4 más 97 es 101, y así sucesivamente. Siempre es 101. Es decir, Gauss se dio cuenta que la suma del 1 al 100 es igual a sumar 100 veces 101, pero está sumando 2 veces, ¿verdad? Entonces decimos que es 100 veces 101 entre 2. Correcto. Gauss llega entonces a una generalidad que es 1 más 2 más 3 hasta n es n por n más 1 entre 2. Y esta expresión matemática que aparece al final, que por cierto es una expresión que no se enseña en primaria, es una expresión que comúnmente se enseña ya
hasta la educación secundaria, n por n más 1 entre 2, esa expresión representa justamente la suma de todos estos puntos, en justamente, los números triangulares. Es decir, que el número de puntos de un triángulo de n puntos es justamente n por n más 1 entre 2. Ahora, esta propiedad interesante que tienen los números triangulares, también la podemos observar, también la podemos sumar a otra propiedad interesante. Vamos a pensar en los números cuadrados. Ahí tenemos el 1. Y observemos que el siguiente número cuadrado es 4, ¿verdad? Correcto. Pero 4 es 1 más 3. Observemos que por un lado, en el lado derecho, vamos a tener una representación aritmética, una representación formal. Pero por el lado izquierdo vamos a tener una representación que no es aritmética, que es visual, y que en la práctica, en el salón de clase, la podemos construir con fichas. Con esas fichas podemos trabajar los números cuadrados. Y realmente lo que estamos haciendo no es otra cosa más de que representar una misma operación matemática, pero de dos formas distintas. Por un lado, de una forma o de una manera formal, que es del lado derecho, y del lado izquierdo de una manera que no es formal, pero que ayuda en muchas ocasiones a los niños a comprenderla de manera formal. Entonces, 4 es 1 más 3. ¿Cuál es el siguiente cuadrado, maestro? 9. Ahí está 9, exacto, muy bien. Pero 9 es 1 más 3 más 5. ¿Cuál es el siguiente cuadrado? 10 sería el de 4 por 4, sería 16. Así es, pero 16 es 1 más 3 más 5 más 7. Y observemos que esta manera de separar las bolitas, las fichitas, ayuda a que el niño pueda hacer esta suma. Puede usar sus dedos para sumar, puede usar las fichas para sumar. ¿Cuál es el siguiente cuadrado, maestro? Sería 25. Y observemos que 25 es 1 más 3 más 5 más 7 más 9. ¿Cuál es el siguiente cuadrado? Es 36. Y 36 es 1 más 3 Más 7, más más 7, 7, más 9, más 11. 9 más 11, así es. Entonces, ¿a qué conclusión podría llegar el niño? ¿Los niños a qué conclusión podrían llegar? Que 36, el cuadrado de 36 sería la sumatoria de los primeros 6 impares, números impares. Exacto, Podría ser. de hecho, en términos generales lo podríamos escribir así. Podríamos decir la suma de los números consecutivos impares es igual a un número natural elevado al cuadrado. Ahí está. La suma de los números consecutivos pares es un número natural elevado al cuadrado. Es un cuadrado. Entonces, esta expresión, de manera oral o de manera escrita, si el niño la escribe, esencialmente nos habla de que el niño está logrando entender, relacionar, por un lado, cómo se construyen los números impares y segundo, cómo es la suma de ellos
es siempre un número cuadrado. La parte fundamental, desde luego, es cuando el niño logra darse cuenta de la relación entre unos números y los otros. De hecho, ahora podemos observar lo siguiente. Vamos a revisar este acomodo de fichas. Tenemos 1. Tenemos 3, pero fíjese cómo 3 forma un número triangular, ¿verdad? ¿Qué es 1 más 2? Tenemos 6, que es otro número triangular, que es 1 más 2 más 3. Tenemos 10, que es un número triangular cuya suma es 1 más 4. Igual a 10. 1 más 2 más 3 más 4 igual a 2. Tenemos otro número que es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y que es 15. Es decir, lo que las fichas están representando ahora del lado izquierdo es justamente la manera en la cual se construyen los números triangulares. Si observamos, del lado derecho lo que tenemos son los números triangulares. Tenemos al 1, tenemos al 3, tenemos al 6, tenemos al 10, tenemos al 15, tenemos al 21, tenemos al 28. Y lo común en todos ellos es que es la suma de los números naturales consecutivos lo que nos da el valor de un número triangular. Entonces podríamos decir que un número triangular es igual a la suma de los números naturales consecutivos. Estamos llegando a esta definición utilizando fichas, utilizando ese instrumento pedagógico con nuestros alumnos. Ahora, podemos no solo ello, podemos a través de las observaciones, de las propiedades de los números triangulares, de los números cuadrados, podemos encontrar propiedades que vinculan a ambos números. Por ejemplo, observemos por un lado las fichas y por el otro lado la aritmética que surge de este problema. Si observamos, anexando este triángulo que he puesto ahí, se forma un cuadrado. Y vamos a tratar de observar la relación que se da entre un cuadrado y un triángulo. Geométricamente, la diagonal del cuadrado nos permite partir a todo cuadrado en dos triángulos iguales. ¿Sí está de acuerdo, maestro? Correcto, correcto. Sin embargo, no pasa exactamente eso cuando tenemos valores aritméticos. Pasa algo semejante, pero no exactamente igual, ya que no podemos usar decimales. Utilizamos más bien números naturales. De hecho, fíjese que cuando estaba viendo el video yo cometí el error porque lo estaba analizando desde esa perspectiva, cuando usted plantea el problema del cienba, de la figura con 100 fichas en la parte más larga. Entonces yo hacía, aplicando la fórmula de área, es decir, multiplicando 100 por 100 y luego dividiéndolo entre 2 y era 5000, pero eso al final, pues me di cuenta que ahí tenía un error porque eso estaba asumiendo de valores, me quedaban esas fichas, algunas de esas fichas partidas por la mitad, que no estaban completas. Exactamente, es decir, como estamos trabajando con números naturales, no podemos considerar decimales. Estamos trabajando con fichas.
Y, por ejemplo, en este cuadrado no se parte exactamente a la mitad. Sí podemos decir que hay dos triángulos que cuando los sumamos nos dan exactamente la misma área que el cuadrado. Eso sí podemos decir. Pero un triángulo va a ser mayor que el otro. ¿Sí? Correcto, correcto. Entonces, si revisamos, del lado derecho lo que tenemos son números triangulares. El 1 es triangular, el 3 es triangular, el 6 es triangular, el 10 es triangular, el 15 es triangular, el 21 es triangular, el 28 es triangular, el 36 es triangular. Y vamos a tratar de observar qué ocurre si sumamos números triangulares. Si sumamos números triangulares, lo que tenemos, por ejemplo, 1 es un número triangular, pero 1 al cuadrado es 1. 1 es triangular, pero 3 es triangular. 1 más 3 es 4, pero 4 es 2 al cuadrado. 3 más 6 es 9. 9 es el cuadrado de 3. 6 más 10 es 16. Pero 16 es el cuadrado de 4. 15 más 10 es 25, pero 25 es el cuadrado de 5. 21 más 15 es 36, pero 36 es el cuadrado de 6. ¿28 más 21 es 49? Pero 49 es justamente el cuadrado de 7. Entonces, si observamos, se genera una relación entre los números triangulares, por un lado, pero también entre los números cuadrados. ¿Cuál será esa relación, maestro? La relación entre la suma de los números triangulares, Ajá, exactamente. sería que la suma, vamos a ver, la suma de dos números triangulares consecutivos es el Ajá, cuadrado ¿cómo lo explicaría ahí? ajá, es un cuadrado de un número natural, ¿sí? Correcto, De correcto. hecho, ese cuadrado tiene nombre en matemáticas. Le llamamos a ese cuadrado el cuadrado perfecto, ¿sí? El cuadrado perfecto. ¿Sí? Un cuadrado perfecto. Ajá. Otra manera de expresar esto es decir, un cuadrado perfecto es igual a la suma de dos números triangulares consecutivos. Uno del lado del cuadrado y el otro de una unidad menor. ¿Sí? Interesante, Entonces, me parece ahora excelente esta propiedad, esta forma. Perdón. sí, ¿verdad? Muy interesante, pero además lo valioso es que el niño trabajando con fichas, esto lo hemos hecho con fichas en salones de clase, debo decir, el niño logra identificar la propiedad, ¿sí? Es decir, el verdadero reto, el verdadero trabajo es que el niño descubra la propiedad, no que no se la decimos nosotros. De tal manera Ujú. que al darle elementos con las fichas, él descubre la propiedad. Esto es lo que Jeremy Brunner llamaría un aprendizaje
por descubrimiento, ¿sí? Un aprendizaje por descubrimiento cuando se dan las pistas, para que sea el alumno quien pueda finalmente descubrirlo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos ahí? Lo que tenemos acá es justamente el hecho de que a través de estas fichas, podemos construir conceptos matemáticos. A través de estas fichas podemos justamente construir, podemos ayudar a que los niños conozcan, comprendan propiedades matemáticas y ayuda, desde luego, poco a poco al proceso de ir formalizando después esas propiedades. Ahora, lo interesante de estos números, poligonales es que pueden explorarse no solamente los números triangulares o los cuadrados, sino que también pueden explorarse ahí los demás números, los pentagonales, los hexagonales, los heptagonales, los octogonales, por mencionar algunos. Es decir, hay muchos más números poligonales que son un elemento muy interesante, muy útil para que los niños y los adolescentes puedan explorarlos. Por ejemplo, los números pentagonales, estos números donde tenemos el 1, el 5, el 12, el 22, el 35, que podemos representar como un pentágono, ¿sí? Y que son de la forma n por 3n menos 1 sobre 2, donde n es un número natural. Es maravilloso observar cómo las propiedades geométricas influyen también en las propiedades aritméticas. Por ejemplo, un pentágono lo podemos descomponer en triángulos. ¿Sí está de acuerdo usted? Y esto Sí, también claro. significa que entonces el enésimo número pentagonal lo podemos ver también justamente, lo podemos dividir en números triangulares, ¿sí? Entonces, hay una conexión entre los números pentagonales y los números triangulares. Y después, acá tenemos los números hexagonales. El 1, el 6, el 15, el 28, el 45, el 66, el 91, en adelante, donde el enésimo número hexagonal es de la forma 2n por 2n menos 1 sobre 2. Hay números heptagonales. Ahí está el 1, el 7, el 18, el 34, el 53, el 81, el 112. Son números de la forma n por 3. ¿Sí? ¿Podría regresar la diapositiva anterior? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Sí? Estos son los números hexagonales. Ahora, estos números hexagonales, quiero comentarle que los diagramas que aparecen abajo no son de los números hexagonales, aunque coinciden perfectamente. Estos diagramas que aparecen acá abajo son estructuras químicas. Son estructuras químicas. Y esto es realmente maravilloso, porque lo que surge de las matemáticas a veces coincide con el estudio de la naturaleza. Muy bonito. Acá tenemos los números. Tiene que ver esta parte de los números hexagonales con la sucesión de Fibonacci. ¿Tiene Bueno, alguna relación? La sucesión de Fibonacci no exactamente con los números hexagonales. La sucesión Fibonacci de la forma Fn igual a f a la n menos 1 más f a la n menos 2 genera también una representación geométrica. No va a ser
una representación de un número poligonal. Sin embargo, es una representación geométrica también muy interesante. De hecho, la vamos a ver un poquito más adelante acá en el diplomado. Ah, ok, excelente. Pero no Sí, es una representación poligonal. Sí, creo que esa más bien porque va formando como una especie de espiral, ¿va? Exactamente, la espiral de Durero o la espiral de Fibonacci es una figura geométrica, digamos, diferente, tiene aunque razón. también es una figura geométrica interesante. Claro, claro. Tenemos también los números heptagonales, ¿sí? Que corresponden a un heptágono, el 1, el 7, el 18, el 34, el 53, el 81, el 112. Y bueno, también hay una forma para encontrar estos números heptagonales. Son de la forma n por 5n menos 3 sobre 2. Los números octagonales, ¿sí? Que son justamente de la forma 3n cuadrada menos 2n, ¿sí? 3n cuadrada menos 2n. Y ahí tenemos varios números, el 1, el 8, el 21, el 40, el 65, el 96, el 133, por mencionar. Entonces, podríamos tomar muchos más ejemplos, ¿sí? Y quisiera comentar unos 3 resultados más que no forman parte de esta discusión pedagógica, lo aclaro, pero que matemáticamente son interesantes, ¿sí? Es decir, ya esta parte de esta lámina en adelante, dejo atrás un poco la discusión pedagógica de las representaciones conceptuales y entro solamente en 3 resultados matemáticos, perdón. Estoy solicitando acceso con otra. Ah, ok. Sí, está muy bien, maestro. Está muy bien. Excelente. Entonces, Ya tal está. vez Gracias. Gracias, gracias a usted. Ok. Entonces, como comentaba hace un momento, estos ya son 3 resultados matemáticos, no desde un análisis pedagógico, solo porque los he anexado, porque aparecen en relación a lo que vimos el día de hoy, lo cual nos permite maravillarnos de cómo conceptos tan básicos nos pueden ayudar a entrar en problemas matemáticos importantes. Y bueno, uno de ellos, probablemente el más famoso, es el teorema de Euler. El teorema de Euler que nos dice justamente que se puede generalizar la noción de número poligonal de tal manera que si n es mayor que 1, si el número de lados es mayor que 1, estrictamente mayor que 1, pues entonces Pn es Pn menos 1 más Pn menos 2 más Pn menos 5 menos Pn menos 7 más Pn menos 12 más Pn menos 15 menos Pn menos 17. Entonces, el resultado de Euler fue resuelto por Gauss en un caso particular en 1796. De ese caso particular surge un teorema más global que se llama el teorema poligonal de Fermat, que dice algo así como que cada número natural es la suma a lo máximo de n números poligonales. Por ejemplo, 17 es 10 más 6 más 1, si lo sumamos como números triangulares. 17 es 16 más 1, si lo sumamos como números cuadrados. O 17 es 12 más 5, si lo sumamos como números pentagonales. De hecho, Lagrange resolvió el caso de los cuadrados en 1770. Gauss resolvió el caso triangular en 1796 y el famoso francés Austin Cauchy dio una prueba general de todo el teorema en 1813. De hecho, de ahí le vino la fama a Cauchy.
Pero luego esto lo podemos enmarcar en un teorema aún más complejo, ¿sí? Que es el teorema de los 4 cuadrados de Lagrange. Tal vez con esta lámina terminamos nuestra sesión hoy. Que nos dice que para números naturales impares A y B, tales que B cuadrada sea menor que 4A y que 3A sea menor que B cuadrada más 2B más 4, se pueden encontrar números no negativos SRTV, tales como A igual a S cuadrada más R cuadrada más T cuadrada más V cuadrada, y B como S más R más T más B. Por eso se llama los 4 cuadrados, por el cuadrado de S, de R, de T y de V. Este teorema de los 4 cuadrados de Lagrange fue resuelto por Legendre, un matemático francés, y por Carl Gustav Jacobi, un matemático de origen suizo. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos observar como definiciones simples nos pueden motivar, nos pueden permitir indagar y observar propiedades profundas del pensamiento matemático. ¿Sí? Bueno, me gustaría concluir nuestra sesión con esta parte. Nos ha hecho falta también la maestra, nuestra compañera de diplomado. Entonces propongo que dejemos hasta este punto, pero que dejemos una lectura para que ustedes puedan profundizar y tal vez parte de esta lectura también sea una exposición donde ustedes puedan profundizar y analizar un poco más sobre estas representaciones conceptuales. No sé si usted esté de acuerdo, profesor. Me parece muy bien, doctor. Ok, bueno, entonces, pues nos vemos el próximo viernes, esperando que nuestra compañera de diplomado pueda acompañarnos, la maestra Elisa, en la siguiente sesión. Y bueno, yo le agradezco mucho su trabajo, su atención el día de hoy, esperando que haya disfrutado esta breve sesión, que la haya pasado muy bien. Sin duda, doctor, he disfrutado esta jornada y contento. Solo una interrogante. ¿Compartiría algún material para la lectura o hacemos una Sí, investigación? sí, voy a compartir un material. De hecho, hay un artículo en específico que da cierta continuidad a lo que estuvimos dialogando hoy Ah, y que perfecto. creo que puede ser muy interesante. Oh, excelente. Vamos a procurar compartirlo. De ser posible, vamos a procurar compartirlo en este momento Muy bien. para que ustedes tengan acceso a revisarlo a lo largo de toda la semana, porque es un artículo un poquito pesado, digamos, requiere de un poco de tiempo. ¿Es posible que nos compartiera el material de las diapositivas, doctor? Sí, claro que sí. Me ha faltado un poquito de tiempo para hacerlo, Sí, pero entiendo. con mucho gusto vamos a compartirlo, claro que sí. Y tal vez nos comparte las anteriores de igual manera. Excelente, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a compartirlo para que ustedes puedan revisarlo. Sí, para Y bueno, retroalimentar. exactamente. Y ahora en el grupo acabo de compartir justamente este documento para su revisión y exposición en la siguiente clase. Sí, Entonces, ya si lo está de tengo. acuerdo, nos vemos. Ya lo tiene, perfecto. Entonces, si está de acuerdo, nos vemos en 8 días y que tenga un bonito fin de semana. Que la pase muy bien. Así será, doctor. Si en un caso tengo algún inconveniente, pues yo le comunico porque probablemente tenga que salir de mi casa y voy a andar en un viaje, pero no
espero ya estar acá en casa para ese día. Entonces, cualquier situación, algún inconveniente que tenga, pues yo me comunico. Claro que sí, con mucho gusto. Ok, muchas gracias, doctor. Un gusto saludarle, que tenga una muy buena tarde. Gracias, igual. Saludos. Hasta luego, muchas gracias. Saludos. Bye.